Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que nos llegan directamente desde Turquía. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando las redes sociales y los foros de discusión durante semanas, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Más específicamente vamos a analizar ese momento en que, según dicen, Kerem rompió el silencio y reveló una versión de los hechos que dejó a muchos preguntándose si Hande realmente lo entendió todo. Prepárense para el drama. Antes de que empecemos a desentrañar este nudo gordiano de emociones y rumores, quiero pedirles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, nuestras recomendaciones de series turcas que los mantendrán pegados a la pantalla. Y si ya son parte de esta familia, gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a la chicha. El nombre de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha estado inseparablemente ligado desde el éxito arrollador de la serie Sen Kalkam. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, no solo consolidó a ambos actores como estrellas de primer nivel, sino que también dio origen a un romance que traspasó la pantalla. Para muchos eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. La disolución de esta relación ha sido objeto de intensos debates y análisis, no solo por la fama de sus protagonistas, sino también por el impacto que tuvo en la percepción pública de las relaciones entre celebridades. Sen Kalkam es una serie que encapsula a la perfección el género de la comedia romántica turca. Hande Erçel interpreta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero sus becas son canceladas. En un giro del destino conoce a Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso y frío que le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que ella reciba una beca. Obviamente lo que comienza como un simple acuerdo se convierte en algo mucho más profundo y complicado. La serie está llena de situaciones hilarantes, momentos tiernos y, por supuesto, mucho drama. La química entre los protagonistas era palpable y su interpretación magistral contribuyó enormemente al éxito de la serie. Se convirtió en un fenómeno global, traducida a múltiples idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. El impacto cultural de Sen Kalkam fue innegable, influenciando las tendencias de moda, música y viajes, especialmente en América Latina y Europa del Este. Lo que hizo especial a Sen Kalkam fue la química innegable entre Hande y Kerem. Su conexión era palpable y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Finalmente confirmaron su relación, para deleite de sus fans. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, compartiendo fotos y vídeos adorables en sus redes sociales y asistiendo juntos a eventos públicos. Sin embargo, la burbuja de felicidad explotó de forma inesperada. Esta confirmación desató una ola de entusiasmo entre sus seguidores, quienes los veían como la encarnación del amor de cuento de hadas. Se convirtieron en una de las parejas más seguidas y comentadas en las redes sociales, con millones de likes y comentarios en cada publicación. La prensa del corazón turca e internacional seguía cada uno de sus movimientos, alimentando aún más la expectación y el idealismo en torno a su relación. A principios de 2022, surgieron rumores de una crisis en la relación. Al principio muchos pensaron que se trataba simplemente de chismes sin fundamento, pero con el tiempo, la evidencia se hizo más contundente. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y finalmente se confirmó la ruptura. La noticia causó una gran conmoción entre sus seguidores, quienes no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. La confirmación oficial de la ruptura llegó a través de un comunicado parco y formal, que no revelaba las causas exactas de la separación. Sin embargo, esto no impidió que las especulaciones y los rumores florecieran en las redes sociales y en la prensa rosa. Se habló de diferencias irreconciliables, presiones profesionales y, como siempre, la sombra de terceras personas. El impacto emocional en los fans fue considerable, muchos de los cuales expresaron su decepción y tristeza en línea, sintiendo que una parte de sus sueños se había roto. Ahora, llegamos al meollo del asunto: el famoso silencio roto de Kerem. Después de meses de silencio sobre la ruptura, Kerem concedió una entrevista en la que habló sobre su relación con Hande.
Sin entrar en detalles escandalosos, Kerem explicó que la relación había terminado de forma amistosa y que ambos habían decidido seguir caminos separados. Hasta aquí todo normal. Lo que generó la controversia fue su comentario sobre las expectativas del público. La entrevista se publicó en una revista de renombre en Turquía y rápidamente se tradujo y difundió por todo el mundo. Los fans esperaban con ansias cualquier indicio o pista sobre las razones detrás de la ruptura y el estado actual de los actores. La elección de Kerem de romper el silencio generó una gran expectación, ya que se consideraba que podría ofrecer una perspectiva más personal y honesta sobre la relación. Kerem mencionó que sentía que la presión de los fans por mantener viva la relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, había sido abrumadora. Dijo que entendía el cariño del público, pero que era importante recordar que eran personas reales con vidas propias y que no podían vivir para complacer las fantasías de los demás. Aquí es donde muchos empezaron a cuestionar si Hande había entendido completamente esta presión. Esta declaración fue interpretada por muchos como una crítica implícita a la manera en que Hande manejaba su imagen pública y su relación con los fans. Algunos analistas de medios argumentaron que Hande había sido más activa en alimentar la narrativa del amor perfecto, y que esto había generado una presión aún mayor sobre la pareja. Otros, sin embargo, defendieron a Hande argumentando que simplemente estaba siendo auténtica y compartiendo su felicidad con sus seguidores, sin intención de crear falsas expectativas. Algunos interpretaron las palabras de Kerem como una crítica velada a Hande, sugiriendo que ella había fomentado demasiado la imagen de pareja perfecta para complacer a los fans, lo que había creado una expectativa irreal y, en última instancia, había contribuido al fracaso de la relación. Otros, por el contrario, defendieron a Hande argumentando que ella simplemente estaba siendo auténtica y compartiendo su felicidad con sus seguidores. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio. La dificultad de navegar una relación bajo el escrutinio público es un desafío constante para las celebridades. El equilibrio entre mantener la privacidad y satisfacer las expectativas de los fans es extremadamente delicado. La presión de los medios y las redes sociales puede distorsionar la realidad y crear expectativas poco realistas, lo que puede afectar negativamente la relación. En el caso de Hande y Kerem, es probable que ambos hayan experimentado esta presión de diferentes maneras y que sus perspectivas sobre cómo manejarla hayan diferido. Pero más allá de este drama de celebridades, quiero aprovechar este espacio para recomendarles otra serie turca que también explora las complejidades de las relaciones, aunque desde una perspectiva diferente, Aşk 101. Esta serie de Netflix, que combina el drama adolescente con toques de comedia y reflexión social, es una joya oculta que merece ser descubierta. Aşk 101 es una serie refrescante y original que aborda temas importantes como la amistad, el amor, la identidad y la búsqueda de sentido en la vida. A través de las experiencias de estos adolescentes problemáticos, la serie nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y prioridades. Aşk 101 sigue la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que están a punto de ser expulsados de su escuela. La única esperanza que tienen es lograr que su amada profesora Burcu se enamore, ya que su permanencia en la escuela depende de ello. A medida que intentan emparejar a Burcu con el nuevo profesor de baloncesto, los estudiantes aprenden valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la importancia de creer en uno mismo. La serie destaca por su guión inteligente, sus personajes bien desarrollados y su banda sonora evocadora. Lo que hace especial a Aşk 101 es su enfoque en los personajes. Cada uno de los adolescentes tiene su propia historia y sus propios problemas, y la serie explora sus vidas con sensibilidad y realismo. Además, la trama es intrigante y llena de giros inesperados, lo que la convierte en una opción perfecta para maratonear. La serie ha sido aclamada por la crítica por su representación honesta y realista de la adolescencia y por su capacidad para conectar con el público joven. Volviendo al tema de Kerem y Hande, es importante recordar que no conocemos todos los detalles de su relación. Solo podemos especular basándonos en la información que nos llega a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que su historia nos sirve como recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas y requieren trabajo y compromiso. Otra serie que explora las complejidades del amor y las relaciones, pero esta vez desde una perspectiva más adulta y realista, es Fi. Esta serie, basada en una trilogía de novelas del mismo nombre, es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento.
Fi es una serie audaz y provocadora que explora los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y las consecuencias devastadoras de la obsesión. Fi sigue la vida de Kan Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. A medida que Kan se involucra cada vez más en la vida de Duru, sus acciones tienen consecuencias devastadoras para todos los que lo rodean. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y la naturaleza destructiva del amor. La serie ha generado un intenso debate por su contenido explícito y su representación controvertida de las relaciones. Lo que hace especial a Fi es su ritmo rápido, su trama intrigante y sus personajes complejos. Además, las actuaciones son excelentes, especialmente la de Serine y Sarkaya como Duru, y la de Mehmet Günsur como Kan Mañay. Si están buscando una serie que los haga pensar y sentir, Fi es una excelente opción. Ahora, para algo completamente diferente, les recomiendo Erkenci-Kuş. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es una explosión de color, energía y buen humor. Erkenci-Kuş es una serie ligera y entretenida que te hará reír y suspirar con sus personajes entrañables y su trama romántica. Erkenci-Kuş cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Kan, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado. A medida que trabajan juntos, Sanem y Kan se enamoran, pero su relación se ve amenazada por secretos del pasado y conspiraciones familiares. La serie destaca por sus escenarios pintorescos y su banda sonora pegadiza. Lo que hace especial a Erkenci-Kuş es su encanto, su humor y la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. La serie está llena de momentos divertidos, escenas románticas y paisajes impresionantes. Si están buscando una serie que los haga sonreír y suspirar, Erkenci-Kuş es una excelente opción. Finalmente no puedo dejar de mencionar Muhteşem YZYL. Esta serie histórica, que narra la vida de Suleimán el Magnífico, es una superproducción que ha conquistado corazones en todo el mundo. Muhteşem YZYL es una serie épica y majestuosa que te transportará al mundo del Imperio Otomano y te cautivará con sus intrigas palaciegas y sus batallas épicas. Muhteşem YZYL sigue la vida de Suleimán, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más influyente. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la lucha por el control del imperio. La serie destaca por su vestuario suntuoso, sus decorados impresionantes y sus actuaciones convincentes. Lo que hace especial a Muhteşem YZYL es su producción impecable, su guión inteligente y sus actuaciones memorables. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. Si están buscando una serie que los transporte a otro mundo y los mantenga pegados a la pantalla durante horas, Muhteşem YZYL es una excelente opción. Hemos cubierto mucho terreno hoy, desde el drama de Kerem y Hande hasta algunas de las mejores series turcas que existen. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del entretenimiento turco y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Para resumir, hemos explorado el revuelo causado por las declaraciones de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel y cómo la presión pública pudo haber influido en su ruptura. Además, les he recomendado varias series turcas que exploran diferentes facetas del amor y las relaciones, desde comedias románticas ligeras hasta thrillers psicológicos intensos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre las palabras de Kerem? ¿Creen que Hande lo entendió? ¿Cuál de las series que mencioné es su favorita? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y recomendaciones de series turcas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.